Buenos días, aquí estamos, preparados para hacer un rutón hoy. Vamos a hacer Taranes, Llambria, Campigüeños por la Foz de la Escalada. Desde Taranes, rutón hoy, ¿eh? La ruta de la ruta. La ruta de las rutas asturianas. Creo que eran 1500 positivos, vamos a hacer hoy. Aparcamos aquí, el aparcamiento que hay antes de llegar a Taranes. Y nada, seguimos, ruta de alta montaña, el Tiatordos. Empezamos ascenso a nuestra derecha al río Taranes. Sí, es un lavadero. Una pocilla aquí, un pequeño puentín. Y lo que parece ser, sí, está ahí la salida del agua. Otro molino, un buen molino, ¿eh? Qué pena. A los 100 metros de empezar la ruta, dejamos la pista y vamos para allá, para adentrarnos en la Foz de la Escalada. Vamos subiendo y abajo Taranes. Y la Cruz de Valdore también la tengo yo anotada para subir. Cuando llevamos 100 positivos ya, al fondo, Picos de Europa, perfectamente se ve. Próximo punto, cruzar el río Taranes por un puente, para ya meternos bien dentro en la Foz. Vista atrás. Más altos todavía con Picos de Europa, Canto Cabronero. La Cruz de Valdore aquí detrás. Buah, precioso, precioso. Guapísima la Foz, ¿eh? Y cruzamos puente sobre el río Taranes. Un bañín allá abajo ahora. Mirad qué cosa más guapa, cómo brota el agua de dentro de la montaña. ¡Qué pasada! Cae por la pared, se mete aquí y cruza el camino y para el río. Mira, esto está armado, ¿eh? ¿Eh? Está armado esto. Foz de la Escalada, preciosa. Mucho salto de agua, una cocina guapa.
Bueno, pegamos aquí un giro a la derecha y nos alejamos un poco del río. No sé si volveremos a él. Seguimos para arriba. Bueno, aquí tenemos un seguidor de canal. ¿Cómo te llames? ¿Cómo te llamas? Javier, Javier, aquí está. Subiendo, vais al Tía Tordos, ¿no? sí. Vamos con teatro. ¿Pillasteis buen día hoy, eh? Mucho calor. Parece. Estaba peor ayer. Nada menos, pero bueno, de momento va. Vamos servidos, ¿no? Si hace como ayer, Pues nada. morimos. ¡Hala! Hala, buen día. Que tengáis buena caminata. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. ¿A dónde vas a ir con eso? Precioso. Bueno, vamos a ir de la foz, ¿eh? Vamos a hacer dentro de poco una paradina, beber agua y echar crema. Y para allí, la zona de Taranes. Bueno, cruce de caminos. Para ir al Tía Tordos, ¿no? Sí, nos ¿Por aquí? paseamos por aquí. Al Tía Tordos. Y nosotros vamos por aquí, para arriba, hacia Taranes. Kilómetros según mi GPS, 2.450. Con la foz atrás nos encontramos en Majada Fresno. Venga, cogemos desvío. No se ve muy bien, pero ahí entre el felecho, camino para arriba. Oh, qué guapo también esta subida, macho, esta parte. Vista guapa de la Becerrera de San Pedro, mal llamado Campigüeños, y esos dos picos que ven ahí son los picos de la Magrera. Vista atrás. La Becerrera y seguimos. Al fondo picos de Europa. Hacia ahí se va el Tía Tordos. Picos de la Magrera y detrás la Becerrera. Zona boscosa todavía, ¿eh? Bueno, llegamos a este punto y tenemos que ir hacia allá arriba, siguiendo el traje, donde está la vaca aquella. Venimos de esta zona de Felechal, siguiendo el camino que se intuye un poco, y nos manda por aquí, nos manda unas cremas. Está todo muy tomado. Lo que parece más limpio es por aquí. Aunque la Becerrera es nuestro tercer pico, el track nos va a bajar después por la cima del pico Peñalba, ese que tenéis aquí a la izquierda. El pico Peñalba, que pasaremos por él. Y aquí ya el Tía Tordos. Allí. Avancio, de ahí, y atrás, según las fotos, el Recuenco. Y la foto aquí. Kilómetro 4, seguimos, y 700 positivos, ¿no? No, 678, todavía no llegamos. Kilómetro 4. Estamos a los 1330 de altitud, en la bajada Pigüé, o bueno, os dejo debajo todos los nombres que tiene esta bajada, tiene 3 nombres.
Hay aquí un fresno muy guapo para saber que esta es la bajada. Aquí hay más restos de cabañas. Con el Tiatorros al fondo. Bueno, vamos a echar cremita y beber. Salimos de la majada y ahora vamos a ir hasta el Collarín Medio Valle. Hay una especie de laguito. Hay que ir después de esas cabañas. Será lo que está... Mira, tejado, no sé si sería tejado, ¿no? Son planchas grandes, marcado JM y una F puede ser, no sé. Mirad qué inmensidad hay aquí. Unas cuantas cabañas, otra ya allá abajo, otra ahí tapadina. Qué bajada más guapa. Puente. Y dejamos atrás la majada. Con el Tiatorros al fondo y la foz. Kilómetro 4800 por mi GPS, Collado Medio Valle. Y eso que veis ahí al fondo, que está seco, es el lago. Y tenemos que subir todo por allá arriba para sortear esta montaña de aquí y detrás está Taranes. Nos queda un huevo. El laguku, uy, esto está mojado, Bueno, agua tiene, muy poca, pero humedad tiene. Venga, para arriba. Seguimos subiendo, dejamos abajo la zona del Collarín y el laguín. Y aquí frente tenemos izquierda Recuencu, el Yuengu y el Zorro. Seguimos ascenso por zona ya sin camino, Seguimos track. La Becerrera de San Pedro vuelve otra vez hasta la vista. Y para arriba. Bueno, el Collarín está abajo del lago. Vinimos por aquí por la Cotolla, pero bueno, se podía haber ido por aquí así y subir por aquí. Empalmamos aquí en el camino y venga, tiramos para arriba. Hacia Peñataranes. Kilómetro 6, nuevas vistas de la montaña. Bueno, llegado a este punto, vamos a coger este cresteo de aquí y creemos ya que la cima nuestra, Peñataranes, es ese que tenemos ahí al fondo. Un poco de trepadina. Hay un ojito allí, ¿no? Pues sí, sí. Esta piedra picuda marca Peñataranes. Primera cima del día tras 1060 positivos. Y la siguiente, esa que tenemos enfrente. La Llambria o Alto Los Follos. Y después para Becerrera de San Pedro, el Campigüeños. Mirar todo picos de Europa, al fondo. Sí señor, sí señor. Primera cima del día. Peñataranes. Que hay una caída de la Virgen, ¿no? A este lado. ¡Uah! ¡Hostia, qué guapo! ¡Sí, señor! Mira la motacetín ahí, enfrente. Sí.
¡Buah, qué guapo! Siguiente paso, a la Llambria o Alto los Follos. Ahí tienes la caseta. Y de allí a la Becerrera de San Pedro o Campigüeños. Tiatordos, más zona del Recuenco también se llama, ¿no? No lo llaman Recuenco también el Tiatordos, la zona de dentro, el vaso ese que tiene así. Zorro. Sí creo que hay el Niajo y el Pozalón. Bueno, zona de Picos de Europa, que no lo veo con esta cámara, por ahí. Al fondo los Mampodres, detrás del Tiatordos. Lo que no sé. A la derecha de la Llambria, los tornos de Pandemules, el Maoño y el Vízcares. La Mota Cetín. Plátano de Canarias. El Bierzo. Picos de Europa. Bueno, dejamos ahí Taranes, casi 3 horas de caminata, hicimos un tentempié y venga, para allá vamos, a ese piquín, a la Llambria. La Llambria se ve espectacular desde los tornos de Pandemules, espectacular, tiene una caída de su madre. Seguimos camino a la Llambria. Tenemos aquí ese toro enamorado de la luna. No sé si se ve. Nos ha hecho cambiar unos metros de recorrido, pero está pisado, o sea que dice a ver que la gente va por aquí por el toro. Bueno, ahora ya hay muchas opciones de subir, vamos a subir por este de aquí y para arriba. Atrás los Mampodres, Va apareciendo detrás del Tiatordos el Macídome. Allá al fondo, Taranes. Bueno, vistas atrás. Últimos metros para coronar la segunda cima de hoy. La Llambria o Alto los Follos. 1752 metros. Con casetina. Aquí una caída de la Virgen, ¿no? A ver, ya estuvo aquí ya. Hostia, qué guapo. Interesante, sí señor. Qué guapo. Voy a grabarla desde aquí. Ahí tenéis los tornos de Pandemules. Sí. Vale.
Bueno, casetina chula. Vistas ya muy guapas del Maciédome o Alto de Ponga, desde la Llambria, y detrás los Mampodres. Venga, vamos para allí, que no se diga, tercero del día. Bueno, vamos pegadinos aquí a la valla, a la altura de estas rocas. Ahí tenéis atrás la caseta. Cruzamos la valla. Seguimos bajando. Bosque, bosque. Mira los tornos. Qué guapos. Bueno, aquí el track y la orografía nos hace bajar un poco hacia el bosque. Venga, seguimos. Ahora perdemos el Campigüeños. Salimos del pequeño bosque. Uy, míralos. Unos cuantos, ¿eh? Mira, hay una manada de ellos, mira. No se ven con la cámara. Cambio radical aquí la ruta, ¿eh? Ahí al fondo la caseta de la Llambria. Bajamos todo eso, bosquecillo, y por aquí venimos. Precioso. Y aquí cambio otra vez de vistas. Volvemos otra vez a ver el Campigüeños. Bueno, perdón, Becerrera de San Pedro, Picos de la Magrera y la Peña Los Follos. Bueno, se me olvidó contar que esta zona de aquí, desde la Llambria, está muy húmeda, ¿eh? Hay bastante barro. Al fondo, la caseta de la Llambria. Y se va tapando poco a poco Peña Crespa. Bueno, últimas vistas del Campigüeños y el día Tordos. Se está metiendo la niebla por la foz de la escalada. Bueno, seguimos por Barrizal, saliendo de la parte más hocha, cotolla, barro, mucha piedra. Lo más duro de la ruta es esto. Una fuentina ahí. Bueno, los tornos, ahí los tenéis, empiezan a despejarse otra vez. Los tornos, ahora no me acuerdo cómo se llama ese diente. Ya cambió el terreno y seguimos para arriba. Lo que pasa es que está medio húmedo, medio seco. Vuelve la cotolla y el brezo a nuestras vidas. Esta zona es con diferencia la más dura, de toda la ruta. Por lo menos para mí. Está muy pindia, pega mucho el sol, llevamos 1200 positivos encima y patina. Tiene todo junto. Vistas del Campigüeños y cogemos el camino que está aquí para rodearlo por detrás. No saltamos la valla de momento. ¡Qué fresquibiri! La Llambria ahí al fondo, la casetina. Madre mía. Nos quedan 125 metros positivos aproximados, pero se está haciendo este tramo duro y largo, ¿eh? Muy duro. La Becerrera de San Pedro, o mal llamado Campigüeños.
Vamos a meternos por ese canal que está ahí en medio. Llegando a la canal. Lo que está claro que por aquí pasa muy poca gente. Camino hay, pero está ya bastante tapadillo. Bueno, acaba aquí el canal, que nada, son 3 minutos y ahora ya este cresteo y supongo que eso ya será la cima. ¡Qué guapo! Qué zona también más guapa, tío. Zona de pedrero para buscarse la vida hasta la cima. De momento no vemos camino. Hasta ahora de ruta 1477 positivos. Y la cima creo que es esa ya. Y por fin, Jito y Buzón de la Becerrera de San Pedro. 1800 y pico metros. Sufrimos, este tramo, este tramo durillo. Sí, señor. ¿Cómo llegamos aquí? Sin oxígeno. Y sin fuerzas. Ahí está. Ahí está, sí, señor. Bien macizo, ahora cómo se ve aquí, enfrente. Bueno, esta zona ya la grabé antes. Ahí tenéis el Soancio desde esta zona de aquí. Tía Tordos, y Pireñas delante espastado. Ese del fondo, no sé si será el Esquigüete o uno de esos. El Maciédome. No veo bien ya los Mampodres. La Carrasca. Y a su derecha, la senda. El Pico Lago. El Sillel Torres. No veo nada con esta cámara ahora mismo. Ahí entre San Justo y la Carrasca, metido ahí el Canto del Oso. También estuvimos. Dejamos la Becerrera de San Pedro y nos vamos para casa a volver a coger la foz de la escalada y volver a Taranes. Vamos para allá. Foto de aquí no necesitamos. No, tenemos ya la de portada. Seguimos por el cresteo. Bueno, bajamos por esta pared tranquilamente, se baja bien, sin problemas, con cuidado. Pedrero y para abajo. Es que vaya espectáculo visual, Picos de la Magrera. Bueno, llegamos hasta aquí y el track nos manda entre los picos de la Magrera meterse. Venga, cogemos senderos con al fondo el de Tordos. Ese creo que es el Peñalba, ¿no? Este que tenemos enfrente aquí. Tenemos que pasar muy cerca de él. Caminos de bajada un poco complicados, pero bueno, con cuidado se bajan y vamos hacia allí. La bajada la estamos haciendo un poco a nuestra historia. Sabiendo dónde tenemos que ir, pues bueno, vamos. No hay camino, como veis, pedrero, paredes, hierba, camino no hay. Entonces vamos bajando, tenemos que ir para allí, vamos hacia allí.
Y al fondo tenemos la Llambrea. Bueno, estamos siguiendo el track, pero recortándolo. Vamos controlando el track, pero vamos cortando curvas en bajada. O sea que monta a través. Que nadie le sirva de guía a este tramo del vídeo, porque lo suyo es seguir el track. Un arroyín por ahí va, un poco seco. El track nos manda por aquí para abajo por el arroyo. El arroyo se mete aquí bajo tierra y seguimos camino. Vamos por el track, zona también húmeda, algún repechín. Estamos caminando por una zona súper chula, ¿eh? Cada 2x3 emana agua bajo tierra, muy guapa. Bueno, dejando a la izquierda el pico Peñalba. Vamos bien, vamos siendo el track, había que pasar por aquí. Peña Peñalba. Seguimos bajando proximidades de Peñalba y el camino está, como veis, un poco negado, pero lo hay. Bueno, parece que estamos encontrando un camino que baja Majada entre Güé. Ahora mismo la ruta está complicadilla, ¿eh? El camino está muy anegado por muchos sitios y nos está costando, pero bueno, tiramos. Poco a poco, sin prisa. Tras una buena bajada por Cotolla y Felecho, bajando todo esto, cogemos el camino a Majada entre Güé. ¿Qué pasa, guapa? Majada entre Güé, petao de fuentes y de vacas. ¡Hostia! Ese toro enamorado de la luna. No. Buenas caballas aquí. ¡Eh! ¡Cartelería! Dos fuentes, chaval. Cabañucas guapas. Y hay que cruzar la Portiella, ¿no? Sí, bueno, tramo de monte precioso. Esta ruta es una pasada. Bosque puro y duro. Es lo que me gusta a mí. Seguimos por el bosque. Qué reventada llevamos. Además la zona con mucho barro. Ya patinamos, nos pegamos 2 o 3 horas buenas aquí en una bajada. Y seguimos. Pero guapísimo, ¿eh? Estoy hablando mucho del barrizal que hay, pero no lo estoy grabando. Este es el barrizal que hay. Algunos los esquivan, otros no. ¿Qué os parece? ¿Dónde estamos? ¿Qué parece?
Bueno, estamos bajando por el PR AS 304, que es el PR que sube desde Taranes por la Foz de la Escalada al Tía Tordos. Madre mía, qué cosa más guapa. La bajada es larguísima, ¿eh? Llevamos mucho tiempo bajando. Cruzamos arroyo un poco seco. Ahí estamos. Punto de partida después de la Foz de la Escalada. Ahí estuvimos ahí arriba, señores. Madre mía, qué palizón. Hace un momento esta foz estaba llena de niebla. Entre Gües, la bajada donde estuvimos ahí arriba, 2 kilómetros de bajada. Y ahora otros 2,2 para Taranes, por la Foz de la Escalada. Venga, pues nada, acabamos ruta, espectacular rutón por toda la zona de Ponga y salen 18 kilómetros y medio, casi 1600 positivos, 8 horas y 15 minutos. Menuda paliza, sí señor. Dura, dura, muy dura esta ruta, ¿eh? Pero hoy cumplimos un sueño, ¿no? Oye, la ruta de las rutas. Exactamente, rutón. 3 en 1, señores. Hat-trick. Hat-trick. Pero se hizo. Venga, hasta la siguiente. Adiós. Adiós. ¿Dónde será la siguiente? Igual no es aquí en Asturias, ¿eh? Veremos a ver.